¿qué nos hace humanos? Parecía una pregunta sencilla, casi de colegio. Pero que tiene una amiga tremenda. Totalmente. Porque si intentas responder en serio, la cosa se complica. La inteligencia, Bueno, los delfines son listísimos. las herramientas, hay cuervos que las fabrican. El lenguaje Las abejas tienen sistemas de comunicación que son una locura de complejos. es como un puzzle al que siempre le falta una pieza. Quizá es que, como dices, hemos estado buscando en el sitio equivocado. Justo. Y por eso hoy vamos a seguir el rastro que nos dejó un filósofo, Ernst Cassirer, en su obra Antropología filosófica. Un texto fundamental, desde luego. Para nuestra exploración de hoy nos vamos a sumergir en los capítulos 2 y 3, donde describe el que quizás sea el salto evolutivo más extraño de todos, el paso de vivir en un mundo de cosas a vivir en un universo de significados. Y esto es clave entenderlo desde el principio. Cassirer no está diciendo simplemente que los humanos seamos más listos. O que tengamos un cerebro más grande y ya está. No, su argumento es mucho más profundo. Lo que plantea es que los seres humanos habitamos una dimensión de la realidad completamente diferente a la de cualquier otro animal. Y lo más fuerte es que esa dimensión no la descubrimos, la creamos nosotros. Ostras, eso es potente. Por eso su análisis del mito, del arte, de la religión, no los ve como curiosidades primitivas que hay que superar, los ve como los ladrillos con los que construimos esa realidad. Vale, pues para entender esa nueva dimensión, primero tenemos que ver cómo es, digamos, el edificio original, el mundo animal. El punto de partida, claro. Y aquí Cassirer toma prestado un concepto de un biólogo, de von Uexküll, que es la base de todo. El famoso círculo funcional. Eso es, el círculo funcional. Es una idea brillante por lo simple que es. Imagina una rana. Su mundo está compuesto por muy pocas cosas que le importan de verdad. Lo que necesita para sobrevivir. Exacto. Tiene un sistema receptor que está, digamos, afinado para detectar objetos pequeños, oscuros que se mueven rápido. Y tiene un sistema efector. ¿La respuesta? Una respuesta programada. Lanzar la lengua. El estímulo, que es la mosca, y la respuesta, el lengüetazo, están conectados directamente. No hay un paso intermedio. No hay duda. Es una cadena de acción-reacción perfecta, casi mecánica. El mundo de la rana es solo lo que necesita para ser una rana, ¿no? Moscas, peligros, y poco más. Es un mundo cerrado, perfectamente adaptado, ¿sí? Pero increíblemente limitado. Casi como un programa de ordenador muy simple. Si pasa A, haz B. Totalmente. Uexküll lo estudió con las garrapatas, que es un caso extremo. Pueden esperar años en una rama. Su mundo se activa con un único estímulo. El olor del ácido butírico que está en el sudor de los mamíferos. Solo eso. Solo eso. Ese olor dispara la respuesta. Dejarse caer. Y una vez en el animal, el calor dispara la siguiente. Buscar la piel. Y el tacto de la piel sin pelo dispara la última. Fin. Clavar y chupar. Y ya está. El resto del universo, una sinfonía de Beethoven, el color de un atardecer, sencillamente no existe para la garrapata. ¿Entendido? Pero aquí es donde a mí me surge la duda y el propio Cassirer la plantea. Pensemos en Pavlov. Ah, el perro de Pavlov, un clásico. Claro. El perro oye una campana y saliva. La campana no es comida, pero ¿se ha asociado a ella? ¿No podríamos decir que para el perro la campana se ha convertido en el concepto de comida? Es una muy buena pregunta. ¿Dónde está la línea que, según Cassirer, ese perro no puede cruzar? Pues esa es la pregunta clave. Y aquí es donde Cassirer introduce la distinción que lo cambia todo. No es una diferencia de grado, es una diferencia de universo. ¿Entre qué y qué? Entre señales y símbolos. La campana de Pavlov es una señal. Una señal es parte del mundo físico, es un operador. Funciona porque está pegada a la acción. Anuncia que algo va a pasar. Como el humo de un incendio. No es el fuego, pero es una parte física del evento que te obliga a reaccionar. Es una señal de peligro. Has dado en el clavo. El humo es una señal. Pero la palabra fuego, escrita en un poema, es un símbolo. Es un designador. No te quema, no te hace salir corriendo. No, evoca un universo de significados. Calor, pasión, destrucción, hogar. La palabra fuego tiene un poder que no reside en sus propiedades físicas, sino en un contenido conceptual que le hemos asignado. Vale, creo que lo pillo. La señal empuja, el símbolo ilumina. Me gusta esa analogía. El perro de Pavlov responde a una señal, a una parte de la situación física. Jamás podría responder al concepto de comida. Esa es la línea que no puede cruzar. Y aquí es donde, según Cassirer, la humanidad da un giro de guión evolutivo.
porque insertamos algo nuevo justo en medio de ese círculo funcional tan perfecto. Exactamente. Entre el sistema receptor, que capta el mundo, y el sistema efector, que actúa sobre él, el ser humano ha tejido una red increíblemente compleja. Y a veces caótica, me imagino. Y a veces muy caótica. El sistema simbólico. Esta red está hecha de lenguaje, de mitos, de arte, de religión, de ciencia. Y a partir de ese momento, ya nada en la experiencia humana es directo. Espera. Eso es un concepto potentísimo. ¿Quieres decir que ya no nos enfrentamos a la realidad, cara a cara? Nunca. Siempre la vemos a través de la lente de nuestros símbolos. Ya no reaccionamos a las cosas, sino a las ideas que tenemos sobre las cosas. Es como si... Es como si los animales vieran el mundo en una pantalla de alta definición, nítido, directo. Y nosotros viéramos esa misma pantalla con una capa de realidad aumentada encima, llena de etiquetas, nombres, recuerdos. Juicios, significados... todo eso. Y lo más importante, no podemos quitarnos esas gafas. Pero entonces, esto crea una paradoja que me parece fascinante. Esta mediación, estas gafas, introducen un retraso. Desde luego. El animal ve el peligro y reacciona al instante. El ser humano ve el peligro y se detiene. Lo nombra, lo analiza, duda, piensa en las consecuencias. Sí. A primera vista parece una desventaja evolutiva tremenda. Ese segundo de duda podría ser la diferencia entre vivir o morir. Parece una desventaja, ¿verdad? Ser más lento, más indeciso. Pero aquí está la genialidad del argumento de Cassirer. Ese retraso es en realidad nuestra mayor fortaleza. ¿El retraso? Sí. Porque ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta es la cuna del pensamiento. En esa pausa es donde dejamos de ser esclavos del aquí y el ahora. Es el espacio donde podemos decir, espera, ¿y sí? Exacto. ¿Y si en vez de huir le tiendo una trampa? ¿Y si esto que parece peligroso en realidad no lo es? Claro. Esa pausa nos permite proyectarnos hacia el futuro e invocar el pasado. Nos permite vivir en una dimensión de posibilidades, no solo de realidades físicas. El animal vive en un universo físico. Nosotros, gracias a ese retraso, hemos empezado a habitar un universo simbólico. Vale. Si nuestra realidad está tan profundamente mediada por esta red de símbolos, por estas gafas que no nos podemos quitar, ¿qué significa eso para la definición clásica de animal racional? Pues que se queda corta. Muy corta, ¿no? Como si solo describiera un tipo de lente de esas gafas. Exacto. Se queda muy corta, y por eso Cassirer la considera inadecuada. La palabra razón, o ratio en latín, se ha asociado históricamente con el pensamiento lógico, con la ciencia. Con las deducciones, los conceptos claros. Eso es. Es una herramienta potentísima, sin duda. Pero si definimos toda nuestra humanidad solo por esa herramienta, estamos ignorando la mayor parte de nuestra caja de herramientas cultural. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque Cassirer pone sobre la mesa el mito y el arte. A ver, un mito, como el de Prometeo, no es una teoría científica fallida sobre el fuego. No, claro que no. No intenta explicar la termodinámica. Y una pintura como el Guernica no es una demostración geométrica sobre la guerra. Sin embargo, son formas simbólicas absolutamente fundamentales con las que damos sentido al mundo. Precisamente. Si nos aferramos a la definición de animal racional, entonces el mito, el arte, la religión, todo eso queda degradado, se convierte en algo inferior. Como en etapas primitivas que la razón debe superar. Justo. O en meras explosiones emocionales sin valor. Para Cassirer, esto es un error de categoría garrafal. O sea, es como intentar juzgar un poema con las reglas de las matemáticas. No tiene ningún sentido, no están jugando en el mismo campo. Claro. Cassirer dice que el mito, el arte o la religión no son etapas que la razón supera y deja atrás. Son formas simbólicas permanentes, constitutivas de la experiencia humana, tan válidas y necesarias como la ciencia. Cada una con su propia lógica interna. Exacto. Cada uno organiza la realidad de una manera diferente. La ciencia busca leyes universales, causas objetivas. El mito organiza la realidad a través de la emoción, de la narrativa. Ambas son formas de dar sentido, de crear orden en el caos. Entonces, si la razón es solo una de las herramientas y no la caja entera, ¿cuál es la propuesta de Cassirer? ¿Cuál es la definición que sí abarca el mito, el arte, la ciencia, el lenguaje? Pues propone una definición nueva, mucho más amplia y, a mi juicio, mucho más precisa. A ver.
El ser humano es un animal symbolicum. Un animal simbólico. Un animal simbólico. Esta definición sí que lo abarca todo. Reconoce que desde una ecuación de física cuántica hasta un ritual funerario. Pasando por una sinfonía o una metáfora en una conversación. Todo. Todas son manifestaciones de la misma capacidad única y definitoria. Nuestra habilidad para crear y usar símbolos con los que construimos nuestra realidad. Entonces, no somos el mono que piensa, sino el mono que cuenta historias. El mono que pinta cuevas, el mono que reza. Y que vive dentro de esas creaciones. Eso lo cambia todo. La razón es solo una de las formas de simbolizar, una muy poderosa, pero no la única. Has captado la esencia. El lenguaje, el mito, el arte, la religión, todos son hilos de la misma red simbólica. Y es esta red, en su totalidad, lo que nos distingue. Es lo que nos hace creadores de cultura. De acuerdo. Hagamos un rápido resumen de esta inmersión. Partimos del mundo animal, que está atrapado en un círculo funcional. Un bucle directo de estímulo-respuesta, sí. Y vimos cómo el ser humano rompe ese círculo al interponer un sistema simbólico. Una red de lenguaje, arte, mito, que por un lado retrasa nuestras reacciones. Pero por otro, y aquí está la magia, expande nuestra realidad de lo puramente físico a lo conceptual. Al pasado, al futuro, al mundo de las posibilidades. Exacto. Y esto nos lleva a la gran conclusión de Cassirer. La característica que de verdad nos define no es la razón en su sentido más estricto. Sino nuestra asombrosa y polifacética capacidad simbólica. Ser un animal simbólico. Eso es. Es lo que nos convierte en los únicos seres que no solo viven en un universo, sino que habitan en un universo de sentido, un universo de cultura que nosotros mismos hemos creado. Entonces, para cerrar, lo que esto significa es que la realidad no es algo que está ahí fuera, fijo, esperando que la descubramos. No, es más bien una construcción, una obra en constante progreso que modelamos con las herramientas simbólicas que tenemos a mano. Y eso nos deja con una pregunta final, una idea para seguir dándole vueltas. A ver, dispara. Si, como dice Cassirer, son nuestros sistemas simbólicos los que construyen la realidad, ¿qué tipo de realidad estamos construyendo ahora mismo, en un mundo dominado por nuevos símbolos como los algoritmos, los memes o las interfaces digitales? Buena pregunta. Quizá ya estamos viviendo en una nueva forma simbólica, una que transforma nuestra percepción de lo real de maneras que apenas empezamos a comprender. Hoy tenemos un texto sobre la mesa que es fascinante. Sí, la antropología filosófica de Ernest Cassirer. Exacto. Y lo vamos a usar, bueno, como una especie de mapa, ¿no? Para explorar una idea que, si te paras a pensarla, Es bastante radical. mucho. La idea de que esa realidad objetiva que damos por sentada, pues que igual no es la única, que es solo una capa de muchas que habitamos. Exacto. La misión, si queremos llamarla así, es usar a Cassirer para asomarnos a otras formas de construir el mundo. Sobre todo a través del mito y del arte. Eso es. Y la pregunta que lo mueve todo es, a ver, ¿qué pasa si la visión científica, con sus causas y efectos, no es toda la historia? Que nos estamos perdiendo si solo miramos el mundo como, como una colección de objetos inertes, en lugar de verlo como un universo lleno de carácter, de vida y, bueno, de emoción. Ahí está el punto. Y la clave para Cassirer, la idea central, es que el ser humano es un animal simbólico. Que esto lo cambia todo. Lo cambia todo, porque significa que no vemos la realidad cara a cara. Siempre la miramos a través de unas gafas que nosotros mismos hemos creado, el lenguaje, la ciencia, la religión. Y hoy, las dos que nos interesan, el mito y el arte. Son como dos sistemas operativos distintos para procesar la experiencia. Y son primordiales, ¿no? O sea, anteriores a casi todo lo demás. Totalmente. Antes de la ciencia empírica ya teníamos formas increíblemente complejas de dar sentido al mundo. El mito no era un intento fallido de ciencia, ojo. No, era otra cosa. Era algo completamente distinto. Y Cassirer nos invita a eso, a ponernos las gafas del pensamiento mítico para entender su propia lógica. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por ahí, por el mito. Cuando hablamos de la visión mítica del mundo, no nos referimos solo a cuentos de dioses y héroes, ¿verdad? No, para nada. De hecho, Cassirer usa un término que, ojo, suena un poco denso. A ver. Percepción fisiognómica. Uf, vale. ¿Y eso qué demonios significa en la práctica? Son académico, pero la idea es súper intuitiva.
Si rompemos la palabra, fisio es rostro, naturaleza, y gnómico es conocimiento, conocer a través del rostro. Exacto. Conocer el mundo a través de su cara, de su carácter. Significa percibir el mundo no como materia inerte, sino como un gigantesco organismo vivo, lleno de intenciones, de emociones. O sea que para esta percepción, una tormenta no es un fenómeno de bajas presiones. No, es la furia de un dios. Y un río que se desborda no es un exceso de caudal, es un acto de cólera o de castigo. No hay nada neutro. Todo te mira, por así decirlo. Precisamente. Cassirer lo llama la gran sociedad de la vida. En la mente mítica no hay una separación radical entre humanos, animales, plantas, rocas. Todo es parte de lo mismo. Todo forma parte de una misma corriente vital. Y lo que los une no es una cadena de causas y efectos, sino lo que él llama una solidaridad de la vida. Claro, y por eso la ley fundamental del universo mítico no puede ser la causalidad. No, es la metamorfosis. Ahí es donde encajan todos esos mitos que de pequeña me parecían absurdos. La lógica de la mitología griega, por ejemplo, donde Zeus se convierte en cisne, en toro. En una lluvia de oro. Eso es. Desde un punto de vista científico es una locura. Pero desde la lógica del mito, Tiene todo el sentido del mundo. Si todo comparte la misma esencia vital, no hay barreras infranqueables. Cualquier cosa puede transformarse en cualquier otra. porque las clasificaciones rígidas que impone la ciencia, lo de esto es un humano y esto es un ave, ahí no existen. No existen. La ciencia necesita analizar, dividir, clasificar. El mito funciona al revés. Sintetiza, unifica. Y el pegamento que lo une todo es una profunda unidad de sentimiento. La coherencia del mito es emocional, no lógica. Ahí le has dado. Esto es muy interesante, porque me hace pensar en cómo funciona nuestro mundo hoy. Piénsalo, ¿por qué la gente se siente tan conectada a una marca como Apple? No es solo por la lógica de sus especificaciones. No, claro. Hay un sentimiento, una estética, una identidad, una especie de mito moderno. Es un ejemplo perfecto. O cuando los analistas dicen que el mercado está nervioso. Justo, le están atribuyendo una emoción a un sistema abstracto. Estamos usando la percepción fisiognómica constantemente sin darnos cuenta. Cuando decimos que un día es triste o que un paisaje es majestuoso. No estamos haciendo un análisis meteorológico. Para nada. Estamos percibiendo su carácter, su fisionomía. Y Cassirer diría que esta forma de percibir es tan fundamental como la percepción de colores o sonidos. La ciencia, para ser objetiva, elige ignorarla. Pero no puede borrarla de nuestra experiencia. Imposible. Si el mito funciona así, unificando la realidad a través de una emoción, ¿no es eso muy parecido a lo que hace el arte? Un cuadro, una sinfonía, capturan un sentimiento y se lo dan al mundo. Beben de la misma fuente, sí. Parece que beben de la misma fuente, sí, pero destilan el agua de formas muy diferentes. Y aquí entramos en el segundo gran sistema simbólico que analiza Cassirer, el arte. Vale. La teoría clásica, desde Platón, veía el arte como una imitación, una copia de la realidad. Sí. Cassirer dice que esto es un error de base. El arte no imita la realidad, la descubre. Vale. Eso suena muy bien, pero ¿qué significa descubrir la realidad? Si una pintora se pone delante de un paisaje, ¿no lo está imitando? Pues Cassirer diría que no, que lo que hace es un acto de visualización. No reproduce el conjunto de objetos que tiene delante, sino que revela su forma, Su estructura. su estructura visible, su esencia. Goethe, a quien Cassirer cita mucho, lo llamaba arte característico. Un arte que nace de un sentimiento interno, único, y que al expresarse en la obra, revela un carácter de la realidad que de otro modo. Pasaría desapercibido. Completamente. Aquí es donde el texto que hemos revisado pone un ejemplo que me parece brillante, el de los 4 pintores en Tívoli. Es genial. 4 artistas sentados uno al lado del otro, intentando ser lo más fieles posible a la naturaleza. Y el resultado son 4 paisajes completamente distintos. Exacta. Si el arte fuera a copiar, los 4 cuadros deberían ser casi idénticos. Pero no lo son. Claro. No lo son porque cada artista no estaba copiando, estaba interpretando. Estaba objetivando su perspectiva, su forma única de ver y sentir ese paisaje. Entonces, lo que demuestra el ejemplo es que el arte descubre las infinitas posibilidades que están latentes en la realidad. Posibilidades que nuestra percepción ordinaria, la que usamos para movernos y usar las cosas, simplemente no capta. Un momento. Entonces, si seguimos esa idea,
Los 4 pintores, que veían el mismo paisaje físico, en realidad estaban descubriendo 4 paisajes diferentes que ya existían como posibilidad. Sí, Esa idea es alucinante. has captado la esencia. El arte expande la realidad. Nos muestra lo que está ahí, pero no vemos. Vaya. Y esto nos lleva a otra distinción que hace Cassirer. Dice que el buen arte no busca provocar una emoción estática, como la tristeza o la alegría puras. ¿Y qué busca? Busca provocar una moción, un dinamismo, un proceso. ¿Moción en vez de emoción? Me recuerda a la primera vez que vi el Guernica de Picasso. No entendía nada lógicamente, Ajá. pero la emoción de la que hablas, esa sensación de angustia, de caos dinámico, de violencia en movimiento, era abrumadora. Ese es el punto exacto. No era una emoción estática de pena, era un proceso que te arrastraba dentro. Eso es. El arte no es un simple desahogo sentimental. Es un proceso de dar forma. Transforma la materia prima de nuestras emociones, que a menudo son caóticas, en una forma dinámica y visible. O sea, que al contemplar una obra de arte no solo sentimos algo, sino que podemos contemplar el proceso mismo de la vida interior. Por eso el arte es una interpretación de la realidad tan válida como la de la ciencia, solo que no opera con conceptos, sino con formas sensibles. Vale, usemos una analogía para que quede claro. Es como mirar un árbol. La ciencia nos da el plano, la botánica, nos dice la especie, la edad, cómo funciona la fotosíntesis. Nos da, como decían los latinos, la capacidad de rerum cognoscere causas. Conocer las causas de las cosas. Exacto. Árbol, la forma en que la luz se filtra por sus hojas, su carácter. Nos da la capacidad de rerum videre formas, ver las formas de las cosas. Ver las formas. Y Cassirer diría que ambas son formas de verdad. Simplemente nos cuentan historias diferentes y ambas son indispensables para una experiencia humana completa. Lo que nos lleva, claro, a la gran pregunta. ¿Vivimos en un mundo que parece dominado por la lógica científica? ¿Por los datos? ¿Qué significa todo esto para una persona del siglo XXI? ¿Es posible o deseable desprenderse por completo de esa forma mítica de percibir la realidad? Aquí entramos en un debate fundamental. Y según Cassirer, la respuesta corta sería un rotundo no. Es imposible. Pero, un momento, ¿no es precisamente esa percepción fisiognómica la raíz de la superstición, del pensamiento mágico, de, no sé, las teorías de la conspiración? Entiendo la objeción, es muy potente. En un mundo que depende de la ciencia para resolver problemas como el cambio climático, ¿no es peligroso dar validez a ver el mar como furioso o pensar que el mercado tiene miedo? Claro, claro. Y Cassirer no era un romántico que quisiera abandonar la ciencia para volver a un pasado mítico. Su argumento es más sutil. ¿A qué te refieres? Él diría que el peligro no está en la percepción mítica en sí, sino en confundir los ámbitos. El problema surge cuando intentamos usar la lógica del mito para resolver un problema científico. ¿O al revés? Es decir, usar homeopatía para curar una neumonía, Justo. o intentar escribir un poema siguiendo una fórmula matemática. Exactamente. Son herramientas distintas para trabajos distintos. La ciencia, para lograr su increíble poder, abstrae las cualidades subjetivas. Las pone entre paréntesis. Ok. Pero, y esto es clave, ponerlas entre paréntesis no significa que no existan o que no sean reales. Cassirer cita al filósofo John Dewey, Ajá. quien decía que cualidades como bello, grotesco o temible son tan reales y empíricas en nuestra experiencia como lo son un color o un sonido. Así que cuando vemos ese mar tormentoso y lo percibimos como furioso, no estamos siendo ilógicos o anticientíficos. No, Simplemente estamos usando otro sistema operativo, esa percepción fisiognómica que sigue corriendo en segundo plano. siempre está corriendo en segundo plano. Y el arte entonces no sería una reliquia primitiva, Sino todo lo contrario. sino la forma más sofisticada, consciente y estructurada que tenemos de explorar esa dimensión de la realidad. El arte no solo la mantiene viva, la intensifica, la refina, nos permite compartirla. Entonces, no se trata de elegir entre ciencia y arte o entre lógica y mito. Se trata de entender que necesitamos un juego completo de herramientas. Eso es. La ciencia nos da una profundidad para conocer las causas. Pero el arte nos da otra profundidad igualmente indispensable para experimentar las formas. Necesitamos ambas. Creer que solo la visión científica nos da la verdad
Sería como intentar entender una ciudad mirando solo su mapa de metro. Te pierdes la ciudad misma. Es útil, es preciso, pero te pierdes la arquitectura, los olores, la vida de sus calles. Te lo pierdes todo. Hemos empezado este análisis explorando cómo el mito y el arte construyen nuestro mundo, y me queda claro que no son formas de pensar anticuadas, sino herramientas potentísimas para descubrir capas de una realidad mucho más rica de lo que parece. Sí, creo que la gran lección de Cassirer es que la realidad no es algo único, fijo, que pueda ser capturado por un solo método. Cada forma simbólica, el mito, el arte, la ciencia, crea su propio horizonte de significado. Ilumina una faceta diferente del mundo. Exacto. Y la verdadera unidad de la cultura humana no está en sus respuestas, sino en este incansable proceso creativo de dar sentido a la experiencia. Cassirer plantea que la ciencia y el arte nos ofrecen visiones de la verdad que son diferentes, pero no contradictorias. Son, como decíamos, herramientas distintas. Y esto deja una pregunta flotando en el aire. Si la ciencia nos da la verdad de las causas y el arte nos da la verdad de las formas, ¿qué tipo de verdad, qué capa de la realidad podríamos estar perdiéndonos si nos apoyamos demasiado en una sola manera de mirar el mundo? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de estar atascado? De que las cosas son como son y no se puede hacer nada, ya sea en lo personal, en el trabajo o, vamos, en la sociedad. Totalmente. Pues hoy vamos a darle una vuelta a una idea radical que nos llega del filósofo Ernst Cassirer. La idea de que imaginar que las cosas pueden ser diferentes no es solo una fantasía. No, ¿qué va? Es que es, quizá, la herramienta más potente que tenemos. Es que, de hecho, es lo que nos define. Y para entender cómo funciona esa herramienta, los textos que manejamos hoy nos proponen un viaje alucinante a los cimientos de nuestra mente. A cómo construimos el espacio y el tiempo, nada menos. Exacto. Y no es un tema abstracto, ¿eh? Es la clave para entender por qué somos la única especie que inventa utopías, que se guía por ideales y que a veces persigue lo que parece imposible. Justo. Así que esa es la misión de hoy. Desentrañar cómo pasamos de percibir el mundo como cualquier otro animal a ser capaces de diseñar geometrías, de reescribir nuestro pasado y de soñar con futuros que ni siquiera existen. Empecemos por lo más básico, por el espacio. Me parece un punto de partida perfecto, porque solemos pensar que el espacio es algo objetivo, que está ahí y ya está. Pero Cassirer nos muestra que cada ser vivo lo experimenta de una forma radicalmente distinta. ¿Vale? Un animal, por ejemplo, vive en lo que él llama un espacio de acción. Es un mundo puramente funcional. ¿Y qué significa eso exactamente? Espacio de acción. Pues significa que el espacio se organiza solo en torno a sus necesidades biológicas, las más inmediatas. Si una araña tiene hambre, su universo se reduce a la geometría de su tela y a las vibraciones que le avisan de una presa. O si un ciervo oye una rama que se rompe, su mundo se convierte de repente en un mapa de posibles rutas de escape. No hay un concepto de espacio como tal, solo impulsos, reacciones. Vale, lo pillo. Es como si el espacio se encendiera y apagara según la urgencia de sobrevivir. Pero los humanos no funcionamos así. Podemos pensar en sitios donde no estamos, planificar un viaje a otro país mirando un mapa. ¿Cómo se produce ese salto? Cassirer lo ilustra con un ejemplo que a mí me parece brillante. Y está en las notas que tenemos. A ver. Habla de un indígena que es capaz de navegar por un río increíblemente complejo con una memoria, asombrosa. Conoce cada curva, cada corriente, cada roca. Su conocimiento práctico es perfecto. Vale. Pero si le pides que dibuje un mapa de ese río, un esquema en un papel, no puede. La petición, para él, no tiene ningún sentido. Un momento, eso es muy potente. Pero, ¿es que de verdad es incapaz o es que su forma de entender el mundo es otra? Porque su conocimiento del río es funcionalmente perfecto. Quizá está mejor que el de alguien que solo tiene un mapa. Has dado en el clavo. No es una cuestión de inteligencia. Es una cuestión de herramientas mentales. El navegante conoce el río con su cuerpo. Es un conocimiento vivido, de acción. Claro. Para dibujarlo en un mapa necesitas una herramienta completamente nueva. El simbolismo. Tienes que dar un paso atrás de la experiencia directa. Convertir el río en un conjunto de puntos y líneas abstractas, en un sistema. Y ese es el gran salto humano.
Pasar de la manipulación del espacio Justo. a su representación simbólica. Y aquí es donde entra la geometría, los mapas, la astronomía, exactamente. Y el primer gran intento de hacer esto a escala cósmica, según los textos, fue la astronomía babilónica. Ellos no se limitaron a mirar las estrellas, fueron los primeros en intentar imponerles un orden simbólico. Cuando dices que usaron un álgebra simbólica, suena muy avanzado. ¿Cómo era eso en la práctica? Bueno, no hay que pensar en las ecuaciones del colegio. Álgebra aquí es algo más fundamental. Es la idea revolucionaria de usar un símbolo, como el nombre de una constelación, para representar un concepto enorme, y luego empezar a relacionar esos símbolos para encontrar patrones. Fue básicamente el primer software de la humanidad para organizar el universo. ¡Qué buena definición! Sí, fue una idea revolucionaria. Ahora bien, es crucial entender que este primer espacio abstracto no era científico en nuestro sentido. Estaba impregnado de mitología, ¿no? Contenido, digamos, mágico. Es el acto en sí. Por primera vez se estaba usando un sistema simbólico para poner un orden intelectual en el caos aparente del universo. La ciencia moderna después cogería esa herramienta y la refinaría, pero la puerta ya estaba abierta. Vale. Hemos visto cómo pasamos de navegar un río a mapear las estrellas. Es una transformación en cómo vemos el mundo de fuera. Pero, ¿y qué pasa con nuestra dimensión interior? ¿Cómo aplicamos este poder simbólico a algo tan personal como el tiempo y nuestros propios recuerdos? Es una transición perfecta porque el proceso es muy parecido. Los animales tienen memoria, claro. Un perro recuerda a su dueño, un pájaro dónde anidó. Pero Cassirer dice que es una memoria que funciona como una huella. Como una especie de eco del pasado. Eso es. Aparece el estímulo adecuado y la vieja reacción se repite. Pero la memoria humana es otra cosa. No es una simple repetición, es una reconstrucción. Un proceso activo que él llama memoria simbólica. Y aquí llega una idea que lo cambia todo. Cassirer nos dice que para recordar de verdad necesitamos la imaginación. Ojo, no para inventar, sino para encontrar el sentido. Es una idea muy contraintuitiva, ¿eh? La memoria más veraz no es la literal, sino la poética. Has captado la esencia. El ejemplo paradigmático que usan los textos es la autobiografía de Goethe, que se titula Poesía y verdad. El título ya es toda una declaración de intenciones. ¿Claro? Goethe no pretendía hacer una lista de hechos de su vida en plan Wikipedia. Su objetivo era encontrar la verdad profunda de su existencia, dándole una forma poética, una forma simbólica. O sea que para él recordar era como componer una melodía a partir de las notas sueltas de su vida. ¡Qué buena analogía! Sí, se trata de eso, de encontrar el hilo conductor, la narrativa que da sentido a todo. Y para eso, la imaginación es indispensable. Otro ejemplo potentísimo que aparece en las fuentes son las Confesiones de San Agustín. Que no es un diario, claro. Para nada. Es una reinterpretación radical de toda su vida a través del gran lenguaje simbólico del cristianismo, la historia de la caída y la redención. Su biografía personal solo cobra sentido cuando se inserta en esa narrativa universal. En ambos casos, el recuerdo es un acto creativo, de búsqueda de significado. Esto me hace pensar en cómo contamos las historias de nuestra propia vida. Nunca las contamos igual dos veces. Siempre editamos, elegimos qué destacar, qué olvidar. Supongo que todos buscamos nuestra propia poesía y verdad, sin darnos cuenta. Todos lo hacemos. Estamos constantemente reescribiendo nuestro pasado para darle un sentido al presente. Es una función fundamental de la conciencia humana. Entonces, si nuestro pasado es una reconstrucción simbólica, ¿qué nos dice esto sobre nuestra relación con el futuro? Porque a menudo vivimos más preocupados por el mañana que anclados en el hoy. Aquí llegamos al corazón del argumento. Así como nuestro pasado no es un simple eco, nuestro futuro no es una simple anticipación. Cassirer introduce el concepto de futuro profético. Y de nuevo, supongo que no tiene nada que ver con adivinar la lotería. Nada que ver. Se refiere a concebir el futuro no como algo que va a pasar, sino como una tarea, como una misión ética o religiosa. Ah, El ejemplo más claro son los profetas de Israel, como Isaías o Jeremías. Cuando ellos hablaban del futuro, no estaban haciendo una predicción del tiempo. Su futuro era una promesa y a la vez una exigencia. suena a que implicaba una especie de rebelión contra el presente. Totalmente. Significaba una negación del mundo empírico, de la realidad de su tiempo, para afirmar la esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra.
es un acto puramente simbólico. Es la capacidad de vivir por algo que todavía no existe. Y esto nos lleva a la distinción más importante de todas para Cassirer, la que hacemos entre lo real y lo posible. Y parece que es en ese espacio, en esa tensión entre lo que es y lo que podría ser, donde nace todo lo que llamamos cultura. La ética, el arte, la política. Todo. Y la herramienta por excelencia para explorar el reino de lo posible es la utopía. Cuando Platón escribe La República o Tomás Moro su Utopía, no están intentando ser guías de viaje, ¿verdad? No, claro. No describen lugares que existan. Están usando la imaginación como un laboratorio. Un laboratorio para testear ideas. Exacto. Un laboratorio para explorar lo posible y, al hacerlo, lanzar una crítica feroz al estado actual de las cosas. La utopía es la palanca simbólica que nos permite decir: las cosas no tienen por qué ser así. Nos ayuda a superar esa inercia del siempre se ha hecho de esta manera. Esto me recuerda a una cita de Goethe que aparece en los textos y que me ha dejado pensando. Vivir en el mundo ideal consiste en tratar lo imposible como si fuera posible. Lo vemos en reformadores, en artistas, pero lo más sorprendente es que también lo vemos en la ciencia. Y este es, para mí, el remate final y más poderoso de todo el argumento. El ejemplo de Galileo que se menciona es demoledor. Por favor, explícalo, porque creo que rompe con la idea que todos tenemos de la ciencia como algo puramente objetivo. Para descubrir el principio de inercia, que es una de las leyes fundamentales que rigen nuestro universo real, Galileo tuvo que hacer un experimento mental. Tuvo que imaginar un cuerpo imposible, una esfera perfecta rodando sobre un plano infinito, sin ningún tipo de rozamiento. Espera. ¿Me estás diciendo que la física moderna, la base de gran parte de nuestra tecnología, nace de una fantasía? ¿De imaginar algo que no existe y que, de hecho, no puede existir en el mundo real? Exactamente. Eso rompe la idea simplista de que la ciencia solo observa y describe hechos. Galileo tuvo que tratar lo imposible, un mundo sin fricción, como si fuera posible para poder aislar una ley fundamental de la naturaleza. Tuvo que construir un mundo simbólico ideal para poder entender el mundo real. Es increíble pensar en eso. Significa que para que hoy un ingeniero diseñe una simulación por ordenador o un economista cree un modelo de mercado, ambos tienen que hacer como Galileo. Empezar imaginando un mundo imposible, simplificado y perfecto, para poder entender el nuestro. Ese es el poder del pensamiento simbólico en su máxima expresión. Nos permite trascender la experiencia inmediata, el ruido de lo real, para descubrir las estructuras profundas de la realidad. La ciencia, fíjate, como el arte o la ética, es un acto de construcción simbólica sobre ese abismo que separa lo real de lo posible. Uf, qué recorrido. Si recapitulamos, hemos pasado del espacio concreto y de supervivencia de un animal al cosmos abstracto y simbólico de los babilonios. Hemos saltado de la memoria como un simple eco a la reconstrucción poética de Goethe, que busca la verdad en la narrativa. Y hemos viajado desde la simple espera del mañana a la profecía de un mundo nuevo y al experimento mental de Galileo. Un mundo que solo existe en el reino de lo posible. En síntesis, y creo que esta es la gran idea que nos dejan estas fuentes, lo que nos hace humanos es esta extraordinaria capacidad simbólica. Nuestra realidad no se limita a lo que tenemos delante, a lo que es, sino que se expande a todo aquello que podemos concebir. Es el poder de lo posible lo que nos permite construir la ciencia que explica el mundo, la ética que intenta mejorarlo y, en definitiva, todo lo que llamamos cultura. Lo que nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Si nuestra cultura se construye, como decía Goethe, tratando lo imposible como si fuera posible, ¿cuál de las imposibilidades que percibimos hoy en nuestro mundo, sociales, tecnológicas, personales, podría ser en realidad la base de la cultura del mañana? Y quizás, más importante aún, cómo el lenguaje simbólico que elegimos usar, ya sea el de la ciencia, el del arte o el de la política, está determinando cuál de esas innumerables posibilidades decidimos como sociedad empezar a perseguir.